Bienvenidos a este tutorial de repaso sobre cómo tabular datos agrupados. Cuando existe un volumen grande de datos, se agrupan de tal forma que nos facilite agilizar operaciones, procesos y obtener conclusiones a partir de ellos. Para iniciar la construcción de una tabla de distribución de frecuencias es necesario determinar algunos elementos tales como rango, amplitud, número de clases o de intervalos. Observemos los datos dados en nuestro ejemplo y empecemos a hallar el rango. Rango. Es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Por ello, comparte unidades con los datos. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos. Cuanto mayor es el rango, más dispersos están los datos de un conjunto. Se calcula como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la variable de la muestra. Para nuestro ejemplo, el número mayor de este conjunto de datos es 32 y el mínimo es 2, la diferencia es igual a 30. Entonces nuestro rango es igual a 30. Número de intervalos. El número de intervalos corresponde a la cantidad de veces que se divide el rango. Este número siempre es un entero distinto de 0 y mayor o igual a 5. Se denomina número de intervalo o número de clase. Para determinar el número de intervalos se utiliza con mayor frecuencia el método o regla de Sturges. 1 más 3,322 logaritmo de n. Donde n representa el tamaño de la muestra. Por lo tanto, 1 más 3,322 logaritmo de 80 es igual a 7,32. El cual truncamos, dejando solo la parte entera. Para nuestro ejemplo es igual a 7. El 7 nos indica que la cantidad de intervalos para este conjunto de datos es 7. Debemos tener en cuenta dos sugerencias. Primero, el número de intervalos es recomendable que sea impar. Segundo, el resultado se redondea generalmente a la baja. Si al redondear a la baja nos da como resultado un número par, debemos redondear al alza. Este es el método que tiene mayor precisión. Por ejemplo, si la operación nos da 5,32 lo dejamos en 5 por ser impar, pero si por el contrario la operación nos da 6,8 al dejarlo en 6 observamos que es par, entonces lo llevamos al siguiente, o sea 7, ya que este sí es impar. La amplitud es el tamaño de cada clase o intervalo, y se determina como la razón entre el rango y el número de clases o intervalos. Se divide el rango en la cantidad de intervalos obtenidos con la regla de Sturges, obteniéndose así la amplitud o tamaño de cada intervalo. Nota. Si el cociente es un número no entero, lo aproximamos al siguiente entero para facilitar el proceso. Es importante realizar la comprobación. Para ello se debe multiplicar el número de intervalo por la amplitud. Este producto debe ser mayor que el rango. Como lo muestra el ejemplo. Teniendo los datos de rango, intervalo y amplitud, comencemos por colocar los intervalos de acuerdo a los resultados, o sea 7. Veamos. Ahora procedemos a colocar los intervalos de clase. Teniendo en cuenta que el menor dato es 2, este sería nuestro primer dato para la primera fila. Ahora le sumamos 5, y así, conseguimos el primer dato de la segunda fila. Para los demás solamente sumamos 5 unidades en cada fila hasta la fila 7. Ahora completamos el segundo elemento de cada fila restando 1 a la fila 2, en nuestro ejemplo sería 7 menos 1, que sería igual a 6. De aquí en adelante volvemos a sumar la amplitud que es 5, para hallar los valores restantes. O podemos seguir restando a la fila anterior. Veamos el ejemplo. Ahora procedemos a trabajar los límites reales. Los límites reales son valores que unen a los intervalos de clases. Estos se obtienen al restar 0,5 a la izquierda y sumar 0,5 a la derecha. Veamos. Procedemos a contar los datos que estén dentro de cada límite de clase y hallar la frecuencia acumulada.